en caso de que no ganes, la entrada anticipada sale 12.000 pesos y también hay dos por 20.000. Las reservas al 3412-1399-64, pero después te lo voy a estar recordando. Rápidamente hacemos el staff de este manifiesto sobre el ocaso. Está operando Piero Trevisan, gracias por todo, Piero. En la producción y redes, Justina Becchiarello. Hoy tenemos el apoyo técnico y moral de Astor, también allí que está ocupando un lugar en la mesa. En la poesía, bueno, hoy no tenemos poesía, pero lo tuvimos al principio en la apertura, a Franco Morini, diseño e imagen muy bueno. Gracias como siempre a la gente que hace posible que estemos aquí, a los directivos de la radio, a Walter, a Carly, a Dani Polini, bueno, a todos ellos. Pero ya vamos a arrancar con la música porque ya está nuestro primer entrevistado de la noche esperando para salir al aire. El domingo pasado, el 4 de mayo, se cumplieron 30 años de la salida del Unplugged de Charly García. Lo grabó un 4 de mayo del 95. Vamos a quedarnos con Yendo de la cama al living. 8:15 de la noche, 20:15 ya, el crepúsculo, el ocaso pasó hace rato, ¿no? Viste que en esta época está más tempranito y es muy cortito. Cuanto más nos acerquemos al verano, ahí podremos disfrutar un poco más de eso que tanto nos gusta, que es el crepúsculo, el ocaso. Pero podemos disfrutar de este ratito de radio. Y para hablar de lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario, estamos hablando día después, creo que 2 días después, de la intervención a la policía de Rosario. Un hecho que quedará en la historia. Para eso vamos a contar con un amigo que es periodista, que recorre las calles, que sigue todos los días y minuto a minuto lo que sucede en cuestiones policiales, judiciales y otras cuestiones también. Así que lo trajimos a un amigo, a Rodrigo Miró. Rodri, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? A ver Bien, si ahí se escucha mejor, ¿no? Ahí está. ¿Cómo andamos? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bueno haber venido acá a este lugar, no lo conocía. ¿No lo conocías la Vox? No, te había visto a vos, o sea, había visto las imágenes, Sí. pero no había venido nunca al estudio. Está ¿Viste muy, lo que es? muy bien puesto, muy bueno. Bueno, Felicitaciones. es lo que dicen todos cada vez que vienen acá. Sí, y además estamos en un 8º piso y no sé, es como que estás apartado del ruido de la ciudad. Muy bueno. Exactamente. Bueno, Rodri, estamos viviendo días. Digo, me parece que cuando parecía que había quedado atrás aquel periodo de inestabilidad en cuanto a la emoción de los rosarinos, en donde no sabíamos si podíamos salir tranquilos a la calle o no, o mejor dicho, salíamos a la calle porque no quedaba otra, pero no estábamos tranquilos. Es como que de a poquito empezó a recrudecer todo eso, ¿no? Yo siempre digo que la situación de la seguridad se define, hay como 2 planos. La chiquita, la del día a día, la que te pasa cuando salís a la calle. Ahora mismo si estás escuchando la radio y esperás el colectivo, sabés que si sacás el teléfono mirás para todos los costados. Si tenés en cualquier barrio de la ciudad, el auto duerme afuera porque no tenés cochera, no sabés si al día siguiente está la batería o está la cubierta. Y así con distintas situaciones del día a día de la inseguridad. Esa situación yo no sé cuánto cambió. Sí es verdad que hay más presencia policial desde que asumió Puyaro, hay mucho más patrullero dando vuelta, la presencia de fuerzas federales desde que pasó lo de marzo es importante, hay que destacarlo. Y eso, esa conjunción de 2 cosas ayudó a que baje, sobre todo, en ese sentido sí me parece que cambió mucho la sensación térmica, por un lado, y la temperatura real de la cantidad de hechos violentos en muchos barrios de la ciudad. Yo siempre explicaba esto cuando a veces los medios de Buenos Aires ponían placa roja, Rosario, la sangre, qué sé yo. Yo siempre explicaba una estadística que tiene, en toda esta década tuvo el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad, que era, hay barrios de la ciudad en los que jamás se escuchó un tiro. Entonces, la estadística de homicidios no era igual para toda la ciudad, pero había barrios de la ciudad muy complicados en los que vos ibas a preguntarle a la gente y los vecinos y te decían, mirá, a la noche no salimos porque hay balacera, en aquella esquina está el búnker. Le preguntaba si qué hacía la policía, no, la policía pasaba a buscar la coima. O sea, había barrios de la ciudad, pienso rápido, la zona de Rullón y Segui, la zona de Grandoli y Gutiérrez, Tablada. Empalme Graneros, Tablada, bueno, distintos barrios de la ciudad. Zona caliente, zona roja, algo así se denominaba. Sí, zonas calientes, había 8 lugares de la ciudad donde aterrizaron de alguna forma las fuerzas federales que trabajaron en conjunto para eso, para bajar esa violencia más lesiva que la que generaba altísimos niveles de homicidios y balaceras y lo demás. En ese registro pasó 2024 y los primeros meses de 2025. No significaba, si vos preguntabas, se tentaba más nación que provincia para decirte cómo estaba el tema.
Patricia Bullrich le suele más rápido inclinarse por si está todo solucionado, ganamos la batalla. El gobernador y el Ministerio de Seguridad dicen, no, es día a día, esto es un minuto a minuto, vamos chequeando todo el tiempo. Lo que pasó en los últimos meses, yo creo que habría que hacer como una especie de mojón en el crimen de Pillín Bracamonte y Rana Tardo. Carlos Delfrade, colega nuestro, amigo en común y diputado provincial, había planteado esa vez, cuando esto fue en noviembre, que iba a venir como un baño de sangre en la ciudad. Bueno, no hubo un baño de sangre, ni hubo un desborde, pero empezó a haber cosas que no antes no había. Hay un goteo de sangre. Empezaron a pasar cosas que no pasaban. Entre otras cosas, por ejemplo, que así como hubo durante muchos años intercambio de liderazgos en la barra de Newell's y vinculaciones de los monos con la barra de Newell's y crímenes. Bueno, en este contexto, en los últimos meses, si bien no pasa nada cerca del estadio ni en el estadio, ha habido varios crímenes que están vinculados al post-crimen de Pillín Bracamonte, que tienen que ver con el manejo de la barra de Central, o en realidad con negocios paralelos a la barra de Central. El manejo del delito. Del delito, no tiene que ver, digo, no mezclemos en esto al fútbol, porque tampoco pasaba con Newell's, no es qué pasa en la cancha, ni quién alienta, quién no alienta, como digo, pero después de la muerte de Pillín Bracamonte, hubo varios casos que si vos seguís ahí un rastro, se podrían hacer de noviembre para acá, que aparecen como sueltos y que tienen que ver con esa continuidad. Y ahora lo que pasó como novedad, que pasó el lunes, es que nos enteramos que había un montón de allanamientos, 38 en total, determinados solicitados por el fiscal José Luis Caterina, que iban a por un problema, que era la plata con la que la provincia le da a la policía para cargar nafta, no llegaba toda a destino. Lo dijo el fiscal, no estoy inventándolo yo, le llevó 10 meses la investigación, de 380 millones de pesos por mes que la provincia le destinaba a la nafta de los patrulleros en Rosario, entre 40 y 45 millones por mes iban al bolsillo de los jefes policiales. Es un montón. Directamente a los jefes. A los jefes. El mecanismo es, cuando vos manejás un patrullero, si estás escuchando la radio y sos policía, lo sabrás mejor, pero trato de explicar hasta donde pude entender. Vos manejás un patrullero, no vas como vos, ahora si salís de la radio, a cargar nafta con tu billetera y tu plata y después Hay empresas en las privadas en las que vos cargas nafta y después te dan un reintegro, no. Como ya había habido alguna vez en otro momento, otra época, problemas con esto, sí, se inventó un mecanismo que es... ¿Querés cortar la grabación? Te va a matar la memoria. Rodrigo puso a grabar, vamos a contar. Ahí está. Y bueno, no cortó nunca. Bueno, Visa Flota se llamaba, que el que manejaba el patrullero, los que manejan el patrullero, van a algunas estaciones de servicio, no a todas, y le dicen, llename el tanque. Hay un cupo de nafta. Y después a fin de mes esa estación le cobra a la provincia lo que cargó a los patrulleros. Claro, una cuenta corriente. Una cuenta corriente. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que dice el fiscal Caterina que pasaba? Ya había algunas estaciones pautadas en las que vos ibas y hacías como el jefe Gorgori, guiño guiño, y no te llenaban todo el tanque. Había una parte de nafta que se facturaba pero que no se ubicaba en el auto y quedaba como un saldo de guita entre el 15 y el 20% de la plata que iba para la nafta. En realidad la pasaban a buscar 1 o 2 veces por mes los jefes policiales en la estación. O sea que había sociedad con los dueños de las estaciones de servicio. Por eso detuvieron a 16 policías, casi todos jefes, comisarios, no son cabos que manejan un patrullero que recién empiezan, y tampoco detuvieron a playeros, detuvieron a 4 dueños de estaciones de servicio. Claro. El negocio era por arriba y la plata iba para arriba. ¿Qué pasó? Con esta situación de los allanamientos, el ministro de Seguridad Cocochoni anunció la intervención de la policía. Por 3 meses desplazó al jefe de la policía de Rosario, Daniel Acosta, que tenía una particularidad, era el último jefe que tuvo Perotti. O sea, logró ser, viste como en el fútbol cuando hay un técnico que está dirigiendo un equipo y el presidente pierde la elección, sí, generalmente se va con el presidente, sí. Es difícil que siga. Bueno, en este caso, Perotti perdió la elección, o sea, se fue, y quedó el último jefe de policía que tenía Perotti. Si vos lo ves con el tiempo, para la cifra de homicidios que tuvimos en 2024, no fue una mala decisión. Pero también era raro que el tipo que había acompañado una gestión que le había ido muy mal en materia de seguridad siguiera al cargo. En aquel momento lo que te decían, si vos preguntabas, era, mirá, no es fácil acomodar en ningún cargo, ningún ministerio, ninguna dependencia, pero la policía no es fácil de reacomodar. Dejemos más o menos como estábamos, de a poquito acomodando, y démosle indicaciones para que trabajen bien. Démosle patrulleros, démosles armas, le dieron leyes también para que tengan, si se quiere, más claro, potestad para trabajar en la calle. Como la de narcomenudeo. Narcomenudeo y otras más. Bueno, cuando Cocochoni decide desplazar al jefe Daniel Acosta, llevamos 48 horas de esto,
casi acéfala la policía de Santa Fe, de Rosario. Y además supongo las comisarías, por lo que me estás diciendo. Algunas comisarías, varias jefaturas, orden urbano, hay varias jefaturas del día a día, el comando radioeléctrico, ni más ni menos. Entonces, cuando descabezan y desplazan, de hecho, hablaste hace un ratito, no estaban todavía terminados de nombrar los nuevos jefes, a la policía, como cualquier fuerza de seguridad de cualquier lugar del mundo, no porque sea la de Rosario, necesita verticalidad. Sin jefes, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué hacen ahora en la calle? Bueno, en ese contexto, por ejemplo, el lunes al mediodía hubo un doble crimen en 7 de septiembre, Sí. hubo un crimen a la noche en zona sur, hubo una balacera esta mañana, plantaron 2 banderas, una noche y este mediodía, plantando y diciendo, uno no le gusta dar los nombres, no me gusta dar los mensajes porque no quiero ser vidriera lo que dicen los narcos o las bandas, pero la bandera trascendió por todos lados. Colgaron un trapo en una escuela, la Vigil, cerca de la cancha Central Córdoba, en la que decían, nombraban al hijo de Pichín Bracamonte y al hijo de uno de los canteros, Dirán Cantero, Andy Bracamonte. ¿Qué les decían? Dejen de matar gente inocente. Generalmente cuando aparecen nombres en estos carteles, es como si yo me quiero pelear con vos, te escracho a vos para que te busquen a vos y en realidad el cartel lo puse yo. Claro. Siempre en ese juego de carteles y de guerras y cosas no vale la pena meterse porque no sabemos quién lo puso, por qué nombran a ellos, pero está claro, arrancamos esta crónica diciendo que en 9 de noviembre matan a Pichín Bracamonte y eso empieza con un fenómeno distinto en la ciudad, que hoy aparezcan 2 banderas nombrando a su hijo, en algún punto es como que cierra el ciclo con eso que comentábamos. ¿Cómo sigue? No lo sabemos. Hay datos que son, si se quiere, como alentadores, que es decir, bueno, en este contexto no es lo mismo, no sería lo mismo no tener las fuerzas de seguridad nacionales, que era un reclamo permanente, que vayan, que vienen, se van, bueno, siguen estando. El tema es qué pasa con la policía, quién la controla, quién la conduce. Puyaro estos días no habló, él siempre ha bancado mucho a la policía. Sí, quizá demasiado para uno mirándolo desde afuera y al ver que en cada caso de corrupción o en varios hechos delictivos, en el caso de los monos, por ejemplo, la mitad de los acusados eran policías. Digo, la policía siempre estuvo, cada vez que se nombraba un delito. Esto que te voy a decir no es una interpretación de charla de café, es dato. En todos los juicios, en todas las audiencias imputativas que llevaron a bandas narco en Rosario en los últimos 15 años, todas las bandas tenían policías. Nunca hubo una acusación a una banda en la que solo hubiera una pata civil, siempre había una pata policial. O un ex policía con contactos, un comisario. Entonces no es de extrañar que en este contexto parte de esta policía que tenemos, de hecho si vos buscás las comisarías, la 12 en Barrio Ludueña, la 21 en Arijón y Oroño, bueno, no me quiero nombrar y decir la 15 en Sarmiento y Ameguino, la 10ª en Zona Norte. Son comisarías que si vos googleás, simplemente con googlear, vas a ver que balacera, acusación de que están en complicidad con los narcos. Algo tuvieron. Cambian el comisario y vuelve a pasar lo mismo. En general, el negocio de la venta de droga al menudeo en Rosario cuenta con una pata policial. Y eso hasta ahora, más allá de que bajó el nivel de violencia, no se pudo limpiar del todo. Claro. Por eso Puyaro no habla, o mejor dicho, descarta que haya una corrupción institucional, sino que son individuos que están dentro de la institución que están corrompidos. Pero no pueden ser tantos. Hasta acá, ese registro y ese discurso le había valido y le había servido, y cada vez que pudo lo decía en off y en on. Bueno, yo prefiero bancar a un policía y después si se manda una cagada o hay un ilícito, mandarlo a una audiencia imputativa. Pero no había pasado lo que pasó ahora, que es que la estructura policial mostró estar corrompida. En un tema, que es el de los combustibles, pero hoy, un hecho que hubo esta mañana, una balacera a Norma Acosta. Norma Acosta es un personaje bastante particular, ameritaría otro programa entero para analizarla. Es un caso bastante parecido al de Mariana Ortigala, esa mujer que había sido parte o cercana de la banda de Alvarado, terminó acercándose a la banda de los monos, que es la banda rival, la balearon, casi la matan, escapa de milagro, un atentado. Denunciante, siempre una exposición alta. Denunciante, le acercó muchos datos a los fiscales, después se supo que esos datos que ella compartía como con complicidad con los fiscales, también los fiscales no avanzaban en imputaciones contra ella, que ella era parte de la estructura de lavado de los monos. En este caso, Norma Acosta, a quien conozco y tengo trato con ella, hoy nos enteramos, fuimos a una balacera muy cerquita donde habían puesto la bandera, estaba en la puerta de su casa, nos mostró los balazos, dijo, mira, yo salí a la puerta, vi que había dos tipos en un Voyage blanco, armados, me metí de vuelta a mi casa, cuando me agacho y me tiro al piso vienen los balazos. Eso contó ella, no hay cámaras que registren otra cosa que esa. En algún momento de la tarde trascendió una versión, no quiero ampliarla. Perdóname, sí. ¿Y por qué a ella? Bueno,
primero vamos a esto que vos decís entonces. Cuando llegamos al lugar, estaba ella en la puerta, estaba la policía viendo dónde estaban ese típico dibujito del circulito con la Sí. tiza donde queda la vaina. Le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Tenés alguna sospecha? Sí, dice, yo hace 3 meses denuncié a la policía. Y nos comparte por WhatsApp la foto de la denuncia que hizo hace 3 meses. Yo pregunté en el MPA, la denuncia efectivamente entró hace 3 meses. Ella hace 3 meses denunció algo muy parecido a lo que esta semana mostró el fiscal. Lo de los combustibles. Y no solo eso, y ella lo dijo en la entrevista, yo no denuncié solamente el combustible, ojalá fuera solo eso. Dije que hay cajas, que es lo que siempre se dijo de la policía. Yo dije con nombre y apellido quién hoy en la policía de Rosario maneja las cajas vinculados a distintos negocios. En la puerta de las fiestas electrónicas, en la puerta de los recitales, dijimos lo de los combustibles. Menciona también, no quiero ser explícito con lo que digo porque quizás ella está buscando ensuciar, pero bueno, ¿qué menciona también? Por ejemplo, que la noche de la muerte de Pichín Bracamonte, uno de los jefes policiales liberó la zona para que se produzca el crimen. Dice, hubo una orden explícita de la policía, eso me consta que fue así. La noche en la que matan a Bracamonte, jugaba Central y San Lorenzo, habían jugado. Venía Russo por primera vez como técnico de San Lorenzo Rosario. Termina el partido y la barra no puede salir. Están cerradas las puertas por las que sale la barra, que habitualmente sale por un mismo lugar. Eso demoró, o sea, no había, si se quiere, custodia, compañeros para Pichín Bracamonte, que quedó solo. Ella dice que esa noche hubo una orden especial de la policía para que eso pase. ¿Qué pasa? En algún momento de la tarde, todos te lo dicen en off, no muy abiertamente, ahí se investiga una posibilidad que haya sido una especie de autoatentado. Como que ella sabía que le iban a disparar, plantean algunos, cercanos a distintas usinas del poder, no te lo van a decir en on, para permitirle a ella, sin el riesgo de su vida, porque si esto es cierto, ella sabía que le iban a disparar, no le iban a matar, Claro. cuando fuéramos los periodistas, poder contar esto que había pasado. Supongamos que fue un Tener cierta protección. Supongamos que fue un autoatentado. Vamos a ser maliciosos. El documento que ella presentó a la justicia hace 3 meses decía lo que efectivamente pasó después. O sea, en este caso no importa si fue autoatentado o la quieren matar otra Claro. persona, otra banda. Lo cierto, y eso estaría bueno que lo explique en pocas horas, en pocos días el gobierno provincial, cuando avance esta situación o cuando se escuche la audiencia imputativa, los datos que ella tiró hace 3 meses en la justicia de tal y tal y tal manejan la caja de los combustibles es lo mismo que tenía el fiscal. O se los pasó una banda, o se los pasó la policía. Alguien filtró esta información. O sea, evidentemente esta Sí, situación estaba informada, digamos. estaba informada. Y esto entonces vuelve al problema que decíamos recién. La policía, en ese informe que presenta la justicia, muestra signos de que no solo con la nafta está corrompida. Y hay mucha vinculación en ese documento, no quiero ser tampoco entrar en tanto detalle, habla también de vinculación en la guerra o discusión entre las bandas por la disputa de la venta de drogas. Pero además estamos, esta semana tan particular, vos decías, cambiaron un poco el escenario. Además de esto que pasó, como si no fuera todo esto poca cosa, están analizando, hay 20 marineros filipinos encerrados en un barco, Sí, claro. retenidos en un barco con bandera de las Islas Marshall, que no se pueden volver a su país hasta que no se sepa si son o no los responsables del cargamento de cocaína que Hasta apareció. ahora el cocinero nada más. Hasta ahora el cocinero, y por lo que me dicen, viendo rápidamente los teléfonos, yo te doy mi teléfono, te doy la contraseña. No, está bien, no quiero saber. Te doy la contraseña, vos lo abrís, enseguida podés ver más o menos, esta vez qué tiene, pero para ver si había fotos, si borraste chat, hay que hacer una búsqueda más profunda. Claro. En la búsqueda rápida de los teléfonos que todos aportaron y mostraron, los otros 19 filipinos no sabían que había cocaína en el barco, y el que sí sabía era el cocinero que dijo, sí, la guardé yo. Que La es el que verdad, habló. la guardé. ¿Vieron cuando vas a comprar a las carnicerías esas premium que tienen esas heladeras verticales transparentes? Claro, que no pueden. Que tienen la carne envasada al vacío. Sí. Bueno, una heladera vertical, Exhibidoras. en una heladera vertical, hasta donde me dijeron la comida, esto no es que no lo voy a inventar yo, sabe cada uno que viaja al Uruguay. O sea, era más barato comprar para el barco la comida acá que comprarla en Uruguay. Entonces bajaron, en teoría, pararon acá, además de cargar pellets de girasol, que era lo que estaban haciendo en el puerto, y cargaron comida de acá. Hay 2 o 3 empresas que hacen logística. Bueno, cuando cargan la carne, el capitán del barco, que evidentemente no era parte de la maniobra, ve que parece de chiste, parece de serie de Netflix berreta, pero había un resto blanco
Se había pinchado un paquete de cocaína. Desbordaba de merca. Tenían 480 kilos de cocaína envueltas en 26 como bolsones grandes que tienen un gancho arriba, todo hermético, preparado para que pueda estar abajo del agua, porque la tiran en el agua para que la busque un buzo. Pero uno de los paquetes se ve que en el maneje se pinchó y empezó a perder un poquito de cocaína en el piso abajo de la ladera. El tipo sabía que ahí había carne, no cocaína. Entonces le avisa a un abogado, al armador del buque, que le avisa a un abogado que él conocía a la madrugada, y ese abogado avisa a la prefectura y al fiscal. Van y dicen, bueno, ¿cuánto habrá? En un momento de la conversación me dicen que, bueno, pero valdrá la pena ir, no será para consumo personal. No, dicen, mira, si está escondido en la heladera con la carne, no debe ser para consumo personal. Vamos a ver qué hay. Entran, abren con el fiscal, con prefectura, y ven que había media tonelada de cocaína. Cuando ven los teléfonos de todos, el cocinero en un momento como que se arrepiente. Aparte tenía el teléfono que lo escrachaba, tenía un montón de fotos borradas y cosas, información, y dice, a mí me pidieron, entre comillas, yo creo que él no sé, para no complicarse tanto, no dice me pagaron, dice como si hubiera sido un favor, claro, que le hizo a otro, que le dijo, mira, ya que vas para la Argentina, me traes un paquete, te van a cargar unos paquetes allá, vos me los traes. Como cuando le pedís a tu amigo que viaja a Europa, traeme un iPhone. Sí, más o menos así, bueno. Como el otro que le hizo el favor, que le pidió el favor, no viajaba o se le había cambiado el último momento del viaje, dijo él, me pidió a mí. En teoría, según lo que dicen hasta ahora, es en el punto donde se juntan el río de la Plata con el río Paraná, hay 20 centímetros o algo así, que el agua todavía está mezclada con el mar, Ajá. y entonces es el río de la Plata, pero el agua es salada, al menos en la superficie. Cuando ven los paquetes, uno de los de prefectura hace así con el dedo y estaba mojado algunos de los paquetes. Lo que estaba transpirando cuando salió de la heladera los paquetes tenían gusto salado. Era salado. Entonces la deducción no es un análisis químico, nada, fue de sentido común. Che, esto Claro. no se cargó en el río Paraná ni vino por seco, alguien lo metió en el río. Entonces ahí aparecieron, en principio parece que aparecieron fotos borradas del teléfono del cocinero filipino que él le había mandado al que le hizo el pedido para decirle, che, hice el laburo. Claro. Que se veía que lo Está estaban hecho. cargando en el medio del río, camino por el río de la Plata. Pero, en principio, parece que en San Lorenzo podían llegar a cargar más, o hay un mensaje que él dice, a mí me dijo el que me lo encargó, que en San Lorenzo estaba todo bien, que no pasaba nada, que 2 o 3 veces al mes hacen esta misma movida. Eso es lo peor de todo. Eso es lo más dramático, porque significa, por un lado, que somos un colador, que es lo que siempre se dijo. Y por otro lado, bueno, ¿qué hacemos con esta información? Hoy Carlos Delfrade publicaba un texto en el que decía, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Claro. Hay un filipino arrepentido que dice, sí, yo cargué la media tonelada de cocaína, pero el tipo que me la encargó a mí me dijo que hacían siempre esto en San Lorenzo. Que todos los meses 1,5 toneladas pasa por el puerto de San Lorenzo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eso, vuelvo a decir lo que siempre cuando te preguntan esto, la 1,5 toneladas de cocaína que apareció en Empalme Graneros en 2022, Sí. unos meses antes del Mundial, en junio, y la tonelada eran 1.600 un cargamento y 1.400 el otro, que apareció en el puerto de Rosario, también de Vicentín. Esos 3.000 kilos que aparecieron poco antes del Mundial, que iban a ir a Qatar, en teoría ese cargamento terminaba en Qatar a un precio carísimo, porque era para que la consuman los que iban al Mundial. No es la misma que es por la cual se cagan a tiro en Rullón y Segui. Es otra. Debe tener otra calidad. Es otro mercado, es otra banda, es consumo internacional. Acá ni pisan. Acá pueden llegar a usar algo de logística. Qué sé yo, por ejemplo, hay una versión que siempre dice, no confirmada, que en la zona del puerto de Rosario, la banda de los monos estaba metida o estuvo siempre metida a través del sindicato, de los estibadores. No conozco mucho, no quiero hablar de más. Siempre se dijo que el puerto de Rosario tiene algún grado de conexión con eso, pero en la logística, no es la misma que se disputa en el barrio municipal, en Palme Graneros. Eso es otro producto. No que la vende, digamos. Otro producto, sino que ahí viene de Bolivia. Hoy me decía un investigador, la droga que sale desde Latinoamérica para el primer mundo, para Europa, etcétera, pasa por acá porque tiene menos controles acá que en Santos, que es el puerto de Brasil. O sea, vos pensás que Bolivia, no tengo el mapa acá a la vista para hacerlo, pero podrían irse por arriba y sacarla por Brasil. Claro, que le queda más cerca. Digamos. Pero el puerto de Santos tiene muchos más controles. Entonces es más sencillo en términos de menos inseguro para ellos sacarla por los puertos de Gran Rosario, que a pesar de todo lo que se dice siempre, tienen históricamente malos controles. Por eso sacan por acá. Y el mecanismo del que siempre se habla es, a veces aparece una avioneta, viste, que cae o que la encuentran. Sí. No es que una vez cada tanto la encuentran. Bombardean. Este término lo ha usado muchas veces nuestro colega Germán de los Santos, me parece bastante apropiado. Bombardean
la cocaína, en el norte de Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en las islas. Si es en las islas, alguien la busca en lancha. De hecho, hay un ruralista que está condenado por la justicia, porque le encontraron en un puesto allá cerca de Timbúes 300 kilos de cocaína. En el año pasado, ¿te acordás cuando cayó esa avioneta cerca de Andino con un piloto boliviano? Sí, claro. Bueno, cada tanto aparecen estas situaciones que es, la traen en avioneta hasta el norte de la provincia, alguien la traslada hasta la zona de Ibarlucea, Andino, distintos lugares donde siempre se menciona que hay galpones donde se hace la guarda por algunos días hasta que se pueda embarcar Pasar al puerto. a pasar al puerto. Para pasar al puerto también te dicen, las causas judiciales nunca avanzaron mucho con eso, que hay 2 o 3 empresas que hacen logística de los barcos. Cuando los barcos quedan amarrados acá, alguien sube el alimento, alguien sube a cambiar las sábanas y lo demás. En ese interín sería el huequito donde yo siempre cito para estos ejemplos la serie The Wire por HBO. Sí, señor. Es una serie vieja, Sí, sí, está sí. ambientada en Baltimore, año hace 15, 20 años, pero todo lo que contaba The Wire hace 15 años pasó en Rosario. En una de las temporadas hay varios capítulos destinados a cómo se trabajaba con los puertos. Bueno, si quieren entender qué pasa con los puertos de Gran Rosario, vean The Wire. ¿Es para una serie, película, libro? Sí, ¿Sí? yo Hay creo que... argumento para todo. Mira, hace un rato yo ponía en Twitter lo del cocinero filipino y alguien me levantaba el tweet y decía, che, estamos para hacer una serie del cocinero filipino. Dice, estamos con el Eternauta ahora, pero podríamos hacer una serie del cocinero Pero filipino. Totalmente. Sí, ha habido muchas historias que son, lamentablemente, que si vos las ficcionás, son apasionantes, pero nos han pasado acá. A lo nos mejor pasan parecen acá. bolaceras. Si vos la escribís, decís, no, esto es demasiado, no puede ser nunca. Pero nos pasan acá. Y lo que en estos días vimos es que, con lo que mostró el fiscal, hay muchas veces que la denuncia periodística cae en caja vacía, o si no, será mentira, la caja policial, la nafta, bueno, mirá, había efectivamente un mecanismo para quedarse con el 15% de la guita que iba para la nafta de los patrulleros. Y eso, yo creo que vos fíjate eso que te estoy contando, que no es la muerte de nadie, para la gente que escuchó esta semana la noticia debe ser más doloroso, más bronca. O sea, no importa que no haya matado a nadie, se estaban quedando con la guita de la nafta de los patrulleros, Claro, sí. que es guita para otras cosas, para otros usos. Perfecto. Va, perfecto, digo yo. Entendible, Quedó claro, entendido. sí. Sí, quedó claro, eso es. Rodri, te exprimimos y todavía no... Faltó hablar del juez Bailaque. De lo decimos Bailaque, por ejemplo. en un minuto lo decimos. Hoy avanzó el Consejo de la Magistratura un pasito más para destituirlo. Cuando lo destituya el Consejo de la Magistratura, que todos me dicen que va a pasar, yo hablé con cada uno de los consejeros. Son 20, tienen que tener 14 votos para destituirlo. Hay varios pasos que hay que llegar, pero en principio se llega a un plenario donde votan si lo destituyen o no. Los jueces generalmente nunca votan porque no quieren votar A un par. a un par. Pero habría votos para destituirlo si lo destituyen por la cantidad de ilícitos que ya se le han imputado, tiene pedido prisión preventiva, podría ir preso. No ha pasado muchas veces en la Argentina. 2 antecedentes hay de jueces presos y condenados por complicidad con el narcotráfico. Carlos Soto Dávila en Corrientes y Raúl Reynoso en Salta. En los 2 casos entraron en un proceso parecido al de Bailaque, cuando ya les habían pedido la prisión preventiva y tenían fueros y no podían ir presos. Antes que el Consejo de la Magistratura los destituya, renunciaron. Yo digo, les ganó la culpa, les ganó la moral, no sé qué cosa. Hasta ahora Marcelo Bailaque está atornillado en la silla. He hablado con varios fiscales y todos te dicen, es incómodo. Es como que vos denuncias a tu jefe por corrupto y al día siguiente te veas la cara con tu jefe de vuelta. Y decís, che, pero... Sigue siendo tu jefe. Sigue siendo tu jefe. Él sigue siendo el juez. O sea, si hoy esta noche, por ejemplo, el otro día lo del barco pasó con él estando en la audiencia. Hay quien dice, mirá, no será casualidad, justo lo encontraron con... Porque si él estaba de turno, lo del barco le caía a él. O sea, a un juez que ya con distintos mecanismos, distintas evidencias lo han imputado por maniobras extorsivas, por pedir guita a un empresario, un montón de cosas, pero además por presunta complicidad con un narco, si le toca administrar una causa narco es incómodo. Claro. Él podría haber también pedido licencia, renunciar, o sea, hacer algo, no ha hecho nada, mañana a la mañana va a ir a trabajar como cualquier hijo de vecino, como cualquier juez en realidad, aunque tenga pedido de prisión preventiva y una inhibición de bienes. ¿Viste cuánto es la inhibición de bienes? Y tenía varios ceros. 1.500 millones de pesos. Vos y yo, en toda nuestra vida, trabajando la vida entera, no vamos a ganar lo que le han inhibido en el juicio. No es que todo lo que tiene, es lo que le inhibieron en el juicio.
Tremendo. Bueno, Rodri, ¿cómo podemos encontrarte? Decí, radio, redes. X, arroba Rodrigo Miró 76. Después la radio no, porque estamos en esta radio, así que banquen esta radio. Bien. Arroba Rodrigo Miró 76 o en Instagram, Miro Rodrigo. Y ahora estoy empezando a aprender a usar TikTok. Mira, no, yo ahí no me enganché. Yo los veía a mis hijos que No lo voy con usaban y TikTok. dije, vamos a ver cómo es esto. Estoy probando de a poquito. Está muy bien. No hago, no pongo el teléfono así y bailo frente al coso. Hablo de esto mismo que estoy hablando Claro, acá. exacto. Pero bueno, en TikTok Rodrigo Miró 76 también. Bueno, un gusto haber hablado con vos como siempre y hacía mucho que no estábamos Muchos compartiendo un estudio. 20 años. Y más o menos por ahí. Sí, gracias por venir, Rodrigo. Bueno, chao. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara, Ferretería. Suárez, Arquitectura e ingeniería. Módulo AI, Maquillaje. Jerry Soldi Makeup, Suplementos naturales. Revoluc. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Turn off the light. Sing beneath the moon. Shimmer bags. Spend the day in bed. ...20:46... podíamos estar hasta las 21 hablando con Rodrigo porque la cantidad de cosas que quedaron por tocar, por compartir, es por un lado apasionante si uno se despega de la realidad, si uno no fuera rosarino, si fuera que vivís en el medio de la montaña solo y te cuentan esto, decís, che, qué historia apasionante, qué bueno esto de los enredos, es como si te estuvieran contando una ficción. El tema es que no es ficción, es absoluta realidad y es lo que sucede en Rosario desde hace muchísimo tiempo. Lo nombraba varias veces, Rodrigo miró a el diputado Carlos Delfrade, que siempre denunciaba que el primer cargamento de droga fue hace unos cuantos años, en épocas de la dictadura, cuando Hugo Banzer dominaba Bolivia y aquí estaba la dictadura de Videla, Macera y Agosti. Así que desde aquel entonces hasta nuestros días se vienen desarrollando estos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Vamos a cambiar absolutamente de clima, vamos a ponernos con la belleza, porque en Rosario coexisten muchísimos mundos, así como está un alto grado de criminalidad, como recién lo hablábamos, también está la belleza, está el arte, está el teatro. Y vamos a hablar con una histórica del teatro rosarino, como Liliana Gioia, que está en contacto. Y antes que nada, Liliana, te tengo que pedir disculpas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Perdón por la hora, porque se nos fue demorando todo el programa, pero teníamos muchas ganas de hablar con vos. Bueno, aunque sea hoy un poquito, yo también, de aquí a 5 minutos ya me pasan a buscar para trabajar. Así que está muy bien que sea una breve entrevista. Bueno, Liliana, vos sos parte de un elenco que va a estar presentando este viernes y todos los viernes de mayo en realidad una obra denominada Hamlet se va de gira. ¿Me contás un poquito de qué se trata? ¿Cómo podemos disfrutar de esta obra? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, creo que para disfrutar es para, como vos decís, sentirse
muy orgullosos de la producción, de la diversidad cultural de Rosario. Esta es una superproducción. Yo digo, apelando quizás a la exageración y quizás no, que es una apuesta, un montaje tan espectacular que podría darse en la Scala de Milán, porque hay, digamos, una escenografía, un vestuario. Néstor Zapata, que es el director de Hamlet, se va de gira, y con esto festejamos los 60 años ininterrumpidos de Arteón Cine, Arteón Teatro, Arteón Internacional. Y bueno, y estamos en el Teatro del Rayo, y digo que es una superproducción, una superproducción. Néstor es un hombre que viene del cine, entonces la luz juega un lugar preponderante. Claro. Así que bueno, estamos muy felices. ¿De qué se trata la poder- obra? Sí, la obra se trata de un director mayor de teatro que, agotado en la lucha de subsistir, no quiere continuar con las marionetas actores realizando lo que para ellos fue un éxito, que es Hamlet de Shakespeare. Entonces se da todo un conflicto entre las marionetas que quieren la vida es actuar, la vida es volver a los escenarios, y él que está un poco vencido. Hay mucho humor y también se trabajan aspectos de la vida de él, la pérdida de un gran amor, etcétera. Néstor dice que es una metáfora también de la lucha del teatro independiente Mirá. de Rosario y de la Argentina por seguir estando presente, por seguir creciendo. El teatro sigue creciendo a pesar de los intentos no solo de recorte, sino ya de anulación que se hace por parte del Estado Nacional, pero el teatro, digamos, como es presencia, no puede ser suplantado por nada, Claro. no puede ser suplantado. Así que bueno, desde ese lugar estamos muy felices, estamos trabajando permanentemente a sala llena, y supongo que este viernes va a ser lo mismo. Qué bueno, Liliana. Bueno, además vos sabés mucho de historia de teatro rosarino. Sí. ¿Desde cuánto hace que estás trabajando? Mucho, mucho. Mira, yo creo que empecé en el año 74, un poquito antes que Darío Grandinetti, y en el mismo lugar, Mirá. en empleados de comercio. Allí fueron mis primeros pasos, y bueno, y después un largo recorrido en Rosario, en Buenos Aires, etcétera, siempre estudiando, produciendo. Así que bueno, Qué bueno. estoy feliz, claro, con esta este privilegio que me otorga Néstor Zapata de hacerme formar parte de un elenco estelar integrado por Bárbara Zapata, Matías Camburri, Juan Vicelli, Santiago Pereiro, sí, correcto. Fernando Galassi y Liliana Scioglia. Total. Y un montón de asistentes, como en el cine. En el cine no trabajas con un asistente, trabajas con muchos. Y acá también, para llegar a esta, no diría cuasi perfección, porque quizás el perfección. Yo escucho mucha imperfección, ¿puede ser? No, se escucha medio rara la comunicación, tu voz, Liliana. Pero yo escucho música de por medio. Es la cortina, Perdón. vamos a pedir que la saquen entonces. O que la bajen un poco. Sí, ahí estamos mejor. Sí, claro Bien, que sí. perfecto. ¿Y se escuchó lo otro que dije o salió muy...? Sí, no, te entendimos bueno. todo. Bueno, ahí estamos. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Nuevamente, mil disculpas por la demora, porque habíamos pautado la nota para unos cuantos minutos antes, pero Perfecto. bueno, estas cuestiones que suceden en la radio. Y no, y está muy bien. Hemos podido comunicarnos y decir, me parece, lo más importante. O sea, que yo te agradezco a vos que te ocupes y comuniques lo que Rosario también produce con mucho orgullo. Así Yo siempre digo que los actores y actrices de Rosario me parece que están en una escala muy alta, incluso comparado con la gente de Buenos Aires, que a veces se va burocratizando y va perdiendo el fervor que tiene que tener esto, ¿no? Y bueno, Claro. así es Rosario, ¿no? Esta Bien. multiplicidad. Bien. Vamos a repetir los viernes a las 21 horas en el Teatro El Rayo. Allí se está presentando Hamlet se va de gira. Esto que nos contaba Liliana recién. La dirección es Salta 2991. Allí está el Teatro El Rayo.
bueno, como parte de Arteón, ¿no? Esta institución. Nombramos varias instituciones mientras hablábamos con vos, Liliana. Nombramos a Arteón, nombramos a Néstor Zapata y también estás vos presente, así que, bueno, es teatro rosarino puro. Sí, Teatro del Rayo es una institución diferente a Arteón, ¿no es cierto? Que nos ha facilitado y nos ha permitido sentirnos tan cómodos, tan felices, ¿no? En esta sala, que la gente quiere mucho. El Teatro del Rayo es muy querido, muy reconocido. Sí, No solo por sus cuidadas instalaciones, sino también porque después si te quedas a tomar una cerveza, a comer algo, está fantástico. Bien. ¿Cuándo termina la función o antes? No durante la función. Eso es lo interesante también. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. A vos, un abrazo. Un abrazo para vos. Bueno, ahí estaba Liliana Gioia, una actriz rosarina con extensa trayectoria y, bueno, formando parte de esto que te contábamos, de este Hamlet se va de gira. Nos quedan poquitos minutos. ¿Podemos hacer una rafaguita musical? Ya después volvemos para hacer el cierre. Bueno, ahí estábamos escuchando la música de Billy Joel, un clásico, Piano Man, se llamaba eso que estaba sonando. Bueno, te recuerdo, hoy estábamos regalando, sorteando entradas para Buzón Escénico. Te contaba al principio, pero vale la pena recordar de qué se trata esto. Son cartas famosas de la historia, de personajes históricos que son interpretadas por actores. Esos actores dependen del lugar donde cae la obra, ¿no? Porque es itinerante, se hizo en distintas partes del mundo y este domingo estará presentándose en Rosario. Te cuento quiénes actúan en esta oportunidad: Elizabeth Cunzolo, Maggie Perone, Martín Fumiato, Macu Macía y Lucas Vidoletti. Ellos estarán allí actuando con la música de Tomás Puntano, la presentadora es Charo Colona, que también es la directora general, la producción de Jerome Marturet y la operación técnica de Pablo Pizarro. Está en el Cultural de Abajo, Entre Ríos 579. Esto está pegadito al bar La Sede, ¿viste? Que está ahí en la esquina. Bueno, esto está al lado por Entre Ríos. El buffet es a las 20 horas y a las 21 comienzan las obras, la lectura en realidad de estas famosas cartas. Reservas 3412-1399-64 y damos el nombre de, en este caso, las ganadoras, son dos: Luciana 169, el documento termina en 169, y Jorgelina 015. Los datos después se los pasamos a la gente de ahora, pero bueno, y también nos comunicaremos por privado con las ganadoras de las entradas para ir este domingo 11 de mayo allí a las 20 al Cultural de Abajo, Entre Ríos 579, con este Buzón Escénico Amor. Estuvo Piero Trevisano operando controles, Justina Becchiarello en la producción, en redes, estuvo Astor Becchiarello también acompañándonos por ahí. Mi nombre es Martín Becchiarello y si querés nos encontramos el miércoles que viene a las 20 aquí en la Vox 88.3. Ya se viene, los amigos allí ya están esperando, ahí esperando el turno al show de Arditi. Le deseamos lo mejor y nosotros nos vamos con música como siempre. Chao, gracias.